115.286 y no pagados por el banco, cheques en circulación. Diferencias en pago de cheque número 58.340, la empresa lo registró por 8.976 y el banco lo pagó por 8.769. 769. Y es un error que le suma a la empresa ese. Un poquito más despacito, Teresa. ¿Manda? Un poquito más despacito, que va como carrera. Es que tengo a mi hijo aquí, está... No se preocupe, pero tratemos de hacerlo un poquito más despacio para ver que sus compañeros vayan comparando con lo que ellos hicieron, ¿verdad? Ok. Bueno, le decía que esta diferencia del cheque 58.340 es un error de la empresa que le suma. Luego dice diferencia del depósito del día 24 de enero, la empresa lo registró por 15.158 y el banco lo registró por 15.851. Este es un error del banco y es un error que le resta al banco. No, eso de que si resta o suma lo vamos a ver después. Ahorita solo establecer si es error de la empresa o si es error del banco. Entonces, el anterior era de la empresa, ¿verdad? Como ahí está en paréntesis. Correcto. Y del banco. Luego, las notas de crédito registradas por el banco, 92.713, no registradas por la empresa y que corresponden a transferencias de un cliente. Estas son notas de crédito. Luego, la diferencia en el pago del cheque número 58.645, la empresa lo registró por 12.490 y el banco lo pagó por 12.904 y es un error de la empresa. Creo que solo son esas las diferencias, ¿no? Y luego donde teníamos duda es con el saldo de los libros, ¿verdad? Pero ya vamos a ver cómo se saca el saldo de los libros. Con las diferencias, ¿estamos bien ahí, así como lo clasificó Teresa? Silencio. Sí, lo que más tengo. Okay. Vamos a ver entonces, al final le cuadró. ¿Cómo establecieron el saldo en libros? Porque ahí me preguntaron ayer y yo les decía que había que hacer la T de bancos, sacar el saldo de bancos. ¿A alguien le cuadró? Sí. ¿Quién dijo sí? ¿A quién le cuadró? ¿O a nadie le cuadró? A mí me cuadró, pero no sé si está bien. ¿No está segura? Por ejemplo, yo hice... Sí, no estoy tan segura. Ajá, ¿cuánto le dio el saldo en libros? Élica es, ¿verdad? Es que ahí la dificultad en este ejercicio es que no nos daba saldo en libro, ¿verdad? Solo nos daba saldo en bancos. Sí nos daba un saldo en los libros, pero a diciembre. Y recuerde que como nosotros no estamos trabajando a diciembre, sino que a enero, entonces había que buscar el saldo de los libros. Entonces quisiera que alguien nos compartiera ahí cómo encontró ese saldo. Élica parece que... A mí el saldo... Ajá. Sí, el saldo en libros me dio 634.842. ¿Y cómo lo encontró? ¿Me escuchó, Lick? No. 634.840. Pero la pregunta es cómo lo encontró. Lo que hice yo es hacer todo el cálculo de bancos. Ajá. Y el cálculo con los datos que tenía de la empresa, y entonces
la diferencia. Así lo hice. O sea que usted, partiendo del saldo ajustado que le dio para bancos, puso el mismo saldo ajustado en libros y después lo trabajó como de abajo para arriba. Sí, algo así. Sí. Pero sí, está bien. Esa era una forma de solucionarlo. O sea, aquí encontró el saldo ajustado ella y partiendo del saldo ajustado, encontró así el saldo en libros. Pero ya lo vamos a hacer para que ustedes miren, ¿verdad? Ahí como que tenían que emplear lo que vieron en cuenta 1, ¿verdad? De cómo sacar los saldos de las cuentas, ¿verdad? Aunque lo ideal sería con la T, pero yo hice la T y no, no cuadra el saldo con el saldo ajustado. Ya le voy a compartir pantalla. Según la T de banco, de la cuenta de banco, lo pueden ver en pantalla, ¿verdad? Sí, listo. Una de las maneras de poder determinar el saldo de una cuenta es haciendo el mayor en T. ¿Recuerdan en cuenta 1 cuando mayorizamos y decíamos los mayores en T? Decíamos la T de bancos. Yo hice aquí la T de bancos y me da un saldo igualito al del banco. Entonces ahí pues, puede ser que haya algún error en el ejercicio, ¿verdad? ¿Cómo sacamos la T o el saldo de banco según la T o el mayor? Sería aquí los 328.500, que es el saldo que tenemos al inicio del mes, que al inicio del mes sería el saldo final del mes pasado, ¿verdad? O sea que los 328.500 que dice ahí, que es a diciembre, ese saldo sería mi saldo inicial para la cuenta de bancos. Luego, le voy a sumar los depósitos. Estos de aquí son depósitos. Y estos de aquí son los cheques. Porque ahí el ejercicio me da depósitos y me da cheques. Luego saco el movimiento deudor, ¿verdad? Que es la suma del debe, el movimiento acreedor, que es la suma del haber, y el saldo. Pero con este saldo ya lo verifiqué y no cuadra, ¿verdad? Entonces tendríamos que ir al procedimiento como lo hizo su compañera Élica, que ya lo vamos a hacer para que lo entendamos un poco mejor. Yo lo hablé con ella porque más o menos ayer ella me explicó y es una buena manera de poder encontrar el saldo en los libros, porque aquí esa era la diferencia en el examen, ¿verdad? Que este ejercicio salió en un examen cuando eran unificados allá en presencial y los alumnos no hallaban cómo encontrar el saldo de los libros, ¿verdad? Era como decir una trampita que tenía el examen, ¿verdad? Recuerden que muchas veces en los exámenes, sobre todo cuando son unificados, ¿verdad? Se tiende a poner algunas cuestiones, no yo, ¿verdad? Recuerden que los exámenes no los hago yo, sino que los hace una comisión nombrada por el coordinador. Entonces ahí ustedes pudieron haber escuchado, ah, ese ejercicio tenía trampa, ¿verdad? Algunos pues estamos a favor o en contra, perdón, porque yo estoy en contra de poner así como trampa, ¿verdad? Porque digo yo, a los alumnos les cuesta un poquito contabilidad y si encima les ponemos ejercicios así como complicados, entonces hay es problema, ¿verdad? Entonces yo no soy partidaria de poner trampas en los exámenes, no se preocupen con los exámenes que yo ponga, no van a ir con trampa, ¿verdad? Porque tratamos, ustedes le llaman así comúnmente trampa, pero los que están a favor de este tipo de exámenes, lo que dicen es que el alumno tiene que desarrollar algunas agilidades, ¿verdad? Que pronto en el trabajo le van a servir de bien, ¿verdad? Porque lo que dicen los compañeros es que, bueno, los alumnos cuando vayan a la vida real no van a tener la cosa como tan facilito, o sea, van a haber momentos donde tienen que pensar qué hacer y situaciones complejas que queremos desarrollar esa agilidad. Y también es válido el criterio, ¿verdad? Ahí pues depende del maestro. En este caso pues estamos a la disposición de que cada maestro pone su examen. Sí es unificado porque en el sentido de que todos lo tenemos que hacer el mismo día, ¿verdad? Y si es posible hasta la misma hora. Pero no es unificado en que todos hacemos el mismo, sino que cada maestro lo pone. Entonces aquí yo trato de poner a mis alumnos, sobre todo con esta modalidad virtual, así como lo vimos en clase. Ahora, si esto lo vimos en clase, entonces sí puede que venga en el examen, ¿verdad? Este ejercicio lo vamos a desarrollar, como decía su compañera, de abajo para arriba, o sea, empezamos a
a partir con el saldo ajustado y del saldo ajustado encontramos el saldo en libros. Lo vamos a hacer acá. Las cuestiones que sí hagamos en clase, entonces puede ser que sí salgan en el examen, ¿verdad? Lo que no acostumbro yo es que cosas que vengan en el examen que no hayamos visto en clase, eso pues no soy partidaria. Pero vamos a ir llenando, ya sacamos el saldo según la T, pero vamos a ver si nos cuadra, ¿verdad? Tengo la impresión que no, y tenemos que usar el método que usó Eli aquí, que es trabajar el ejercicio de abajo para arriba, si ustedes han escuchado, es como del final hasta el principio. Entonces vamos a ir llenando acá, yo ya tengo saldo según bancos, que es el que sí me da. Luego, depósitos en tránsito, ya tengo aquí 125.286. Cheques en circulación, 115.286. Notas de crédito, si me editan por ahí, por favor. 92.713. 92.713. Nota de crédito. ¿Está bien nota de crédito por ese valor? Sí. Nota de débito. 83.741. Ajá, ya lo tenemos acá. Y aquí ya tengo pues un errorcito de la empresa que resta, pero vamos a ver los errores. Ya que tenemos esos valores, vamos a ver los errores. Dícteme los errores. El error de la empresa. ¿En qué es? ¿En un cheque? Sí. ¿Cheque número? Cheque número 58340. Vamos a colocar el valor correcto que es del banco. ¿Cuánto tiene el banco? 8.769. Y el error de la empresa. 8.976. ¿Cuál es la diferencia aquí? Recuerden cuando saquen la diferencia, colocar siempre el mayor primero para que no les vaya a afectar el signo, ¿verdad? Entonces nos da 207. Ajá. Vamos a ver entonces. La empresa contabilizó una cantidad mayor. El error es en un cheque y la empresa contabilizó una cantidad mayor. ¿Qué tendría que ser la empresa aquí? ¿Sumar o restar? De acuerdo a la regla. Sumarle. Sumar. Restarle. Sumar sería. Yo lo puse en restar aquí, pero vamos a cambiarlo porque es sumar. Aquí estaba haciendo la plantilla nada más, pero no había hecho los cálculos. Pero de acuerdo acá, nos sale que suma. Vamos a ver qué dice la regla de cuando la empresa contabiliza una cantidad mayor. ¿Qué pasa cuando la empresa contabiliza una cantidad mayor? ¿Qué dice la regla? ¿O no hemos copiado esa regla? Sí, a la No, Lick, copiamos. esa regla no la dictan. Cuando la cantidad es mayor, no, porque nos habla ayer de un depósito Ajá. y cuando el banco nos resta un cheque. Cuando, es que creo que lo hicimos cuando la cantidad es menor, ¿verdad? Entonces, cuando la cantidad es mayor, es al revés. Entonces, aquí sería la regla, ¿verdad? Cuando el error, solo tenía que hacerlo al revés, ¿verdad? Cuando el error es en un cheque y el que se equivocó colocó una cantidad mayor, la diferencia se suma a quien se equivocó. Recuerden que habíamos visto cuando coloca el que se equivocó pone una cantidad menor, ¿verdad? Entonces, cuando el que se equivocó coloca una cantidad menor, la diferencia se resta. Ya lo habíamos visto ahora. ¿Qué pasa aquí? Que la empresa contabiliza una cantidad mayor. Entonces, la diferencia
se suma, ¿verdad? Es un error de la empresa que suma. Entonces lo vamos a pasar para acá. La diferencia se suma. Ahora si lo hacemos así como analizado, ¿por qué? Ah, bueno, porque en este caso la empresa rebajó el cheque por una cantidad mayor, o sea, rebajó más de lo que tenía que rebajar. Para arreglar ese problema o ese error, lo que tiene que hacer la empresa es lo que rebajó de más, volverlo a sumar al saldo. Porque aquí no tenemos que pensar en el cheque, tenemos que pensar en el saldo. ¿Qué pasa con el saldo de la empresa aquí? Este saldo no cuadra por 207. ¿Por qué razón? Porque la empresa restó más del saldo. Entonces, obviamente, el banco va a tener una cantidad mayor porque nosotros en la contabilidad restamos una cantidad mayor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La empresa, para corregir eso, volver a sumar esos 207 que restó de demás. Porque aquí, cuando usted va a hacer conciliación y piensa en corregir, tiene que pensar lo que va a corregir es el saldo. Eso es como lo analizado, ¿verdad? Pero si a usted se le complica, si lo ha analizado, vámonos a la regla, ¿verdad? Entonces, siempre, cuando el error es en un cheque y el que se equivocó puso una cantidad mayor, en este caso, la empresa se equivocó, puso una cantidad mayor, la diferencia se suma. ¿A quién se suma? A quien se equivocó. Entonces, vamos a decir aquí, es un error de la empresa que suma. ¿Estamos correctos ahí? Sí. Muy bien. Entonces, recuerden, ¿verdad? Para los demás también que no me contestaron, porque yo sé que están analizando. Usted va a verificar y dice, ah, el error es en un cheque, ¿verdad? Cuando es en un cheque, primero pongo el correcto arriba, que es el banco, después el error abajo, que es el de la empresa, y entonces aquí voy a verificar cuánto contabilizó la empresa o colocó la empresa en la contabilidad. Más o menos que el banco. En este caso contabilizó más que el banco. Y la misma regla se lo está diciendo. Cuando contabiliza una cantidad mayor, se suma. Mayor, se suma. Cuando contabiliza una cantidad menor, se resta. Entonces, acuérdese usted, menor va con resta, mayor va con suma, ¿verdad? Entonces, ahí sería error de la empresa que suma. Siempre va a ser así, ¿verdad? Si se equivoca el banco, lo único es que vamos a colocar las cantidades al revés. Va a ir la empresa de primero y va a ir el banco abajo. Y el error a quien se le va a sumar o restar va a ser al banco, que sería en este caso el que se equivocó. Pero recuerden que este procedimiento se hace en situaciones donde la empresa contabilizó de una manera, el banco contabilizó de otra manera. Cuando ya hablamos de cheques que no son nuestros o depósitos que no son nuestros, la regla está bien clara, ¿verdad? Son errores del banco. Si era un depósito, el banco para corregir tendría que restarlo. Y si era un cheque, el banco para corregir tendría que sumarlo. ¿Qué error tenemos del banco? Ya no hay más error de la empresa. Sí. Sí, hay uno. ¿Hay otro error de la empresa? Sí, ¿En qué? ¿En un cheque también? sí, hay otro error de la empresa en otro cheque. Hay otro error en otro cheque. Entonces, díctenme el cheque ahí. Es el cheque 58,645. 58,645. Ujú. Ajá. ¿Cuál es el valor correcto? El valor correcto era 12,904 y el incorrecto 12,490. El error de la compañía, ¿verdad? O de la empresa. Ahí CIA significa compañía o empresa. ¿Cuál es el error? 12,490. 490. Sacamos la diferencia ahí. ¿Cuánto es la diferencia? 414. 414. Entonces, mire, aplicamos la regla ahí. El error es en un cheque. Quien se equivocó fue la empresa. Y la empresa contabilizó más o menos. 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 Entonces, la diferencia se Resta. resta. Correcto. Ya
Ya vamos aprendiendo nuestras reglitas, ¿verdad? Acuérdese, la misma regla le está diciendo, contabilizó menos, se resta. Contabilizó más, se suma. Pero recuerde que esto va a ser a quién se equivocó. En este caso, diferencia que resta, el que se equivocó fue la empresa, entonces me voy a trabajar en este lado de aquí, ¿verdad? Porque esto corresponde a la empresa, el lado derecho, y el lado izquierdo corresponde al banco. Entonces lo voy a ubicar acá, 414. Licenciada, Sí, diga. licenciada, mil disculpas. No hay problema. Solo quiero que a manera de aclaración general, le voy a hacer este análisis o preguntarle esto que estoy observando. Ajá. Cuando son errores de la empresa, nos hablan netamente en las diferencias de cheques. Cuando son errores de la empresa, hasta después hacemos el análisis si es suma o resta, ¿verdad? Pero viéndolo de manera general, cuando son errores de la empresa, entonces es cuando hay diferencias de cheques. También Y puede si ser, son errores del banco, solo una aclaración ahí, también puede ser de depósito, ¿verdad? ajá. Ya hubo un ejercicio que hicimos. Eso le iba a preguntar. Uh-huh. Sí, prosiga, Igual solo le que preguntaba que si son netamente depósitos, solo eran del banco. no. También puede equivocarse la empresa en un depósito. Ya hicimos un ejercicio que tenía error en depósito, ¿verdad? Sí, Entonces ahí la regla es al contrario. La regla es al contrario. Cuando el error es en un depósito y el que se equivocó puso una cantidad mayor, la diferencia se resta. Ahí sería al contrario, porque el depósito va sumando a la empresa y el cheque va restando. Entonces, la regla queda al revés, al contrario. Entonces sería así. Si fuera esto un depósito en vez de ser un cheque, la diferencia se restaría. Cuando el error es en un depósito y el que se equivocó puso una cantidad menor, la diferencia se suma. Si esto fueran depósitos, sería al revés. Esto en vez de ir restado, los 414 irían sumados. Y estos 207, en vez de ir sumados, irían restados, porque la regla es al contrario. Es al contrario por la naturaleza de las cuentas, ¿verdad? Que los depósitos van sumando al saldo y los cheques van restando. Creo que teníamos la regla con los depósitos, ¿verdad? Sí. Ok, si la pueden, si alguien me hace el favor y puede como anotar todas las reglitas en limpio y las que hemos visto, ¿verdad? Y me las mandan a mí para yo chequearlas y luego les digo, no, todo está bien, todo está correcto y las reenviamos al grupo para que todas las tengamos así como reglas, para que se las aprendan, ¿verdad? Licenciada, creo que el depósito es esta. Cuando el banco nos suma un depósito que no es nuestro, sería un error del banco. Esta. No se le escucha muy bien, pero creo que dijo de que si era un depósito que no era nuestro, era un error del banco que resta. Sí, esa es otra de las reglas. Es correcto. Sería un error del banco que resta. ¿Por qué resta? Porque el banco nos había sumado algo. En la conciliación, recordemos que es corregir todo lo malo. Entonces, el banco para corregir ese error tendría que restar nuevamente ese dinero, ¿verdad? Ok, entonces ahí le voy a agradecer a alguien que pase todas las reglitas en limpio, se los reenvíe a través de los contactos, me la manden a mí para revisar y luego mandarla para que, darle el visto bueno y lo mandemos al grupo para que quede así como un apartado de reglas que la tengan en limpio, de donde puedan estudiarlas. Así, de todas las reglas que hemos visto, lo podemos hacer como un resumen, ¿verdad? Y así se la aprenda un poquito mejor. ¿Hay error del banco, chicos? Sí. ¿Cuál es el error? ¿En qué inciso está? 5. La diferencia dice un depósito se registró 15.158 la empresa y el banco 15.851 error del banco. Ah, miren, aquí vamos a practicar, ¿ves? Vamos a practicar error en depósito, ¿ves? Solo que es error del banco, ¿no? Sí. Entonces, para que se pueda cumplir la regla, lo que tenemos que hacer es colocar arriba la cantidad correcta. En este caso vamos a poner
cantidad correcta, arriba. ¿Quién la tiene? La empresa. 15.158. 15.158. ¿Esa es la de la empresa? Sí. Ok. Y luego la cantidad del error, que es del banco. ¿Cuánto tiene el banco? 15.851. 15.851. Entonces vamos a ver aquí cómo se aplica la regla. Sacamos la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 693. Sería 693. Primero, acuérdense, usted solo saca la diferencia. No me vayan a colocar, digamos, 15.158 primero en la calculadora y luego los 15.800 porque le va a dar negativo, ¿verdad? Le daría negativo 693. Pero aunque le dé con signo, para establecer la diferencia, usted no me le coloque signo. El signo lo vamos a colocar después para ver si es una diferencia que suma o resta. De entrada, lo único que queremos es que usted saque diferencia. Diferencia, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? 693. Si usted puso primero el 15.158 y luego el 15.800, puede ser que le dé negativo 693. Pero usted no me le ponga signo porque puede confundir ahí que es una diferencia que resta, aunque vamos a ver el análisis. Puede ser que sí reste, pero vamos a ver el análisis. Entonces, primero sacamos la diferencia sin ponerle ningún signo y luego hacemos el análisis. Entonces, la diferencia es en un depósito. Vamos a poner aquí depósito. Recordemos que vamos a hacer lo contrario que el cheque, ¿verdad? Entonces, puedo como ver la regla del cheque para hacer un análisis al contrario. Entonces, la diferencia es en un depósito y el que se equivocó puso una cantidad mayor. Entonces, en este caso, me voy a la regla donde puso mayor. Aquí puso mayor, ¿verdad? En el cheque. Si puso mayor en el cheque, se suma. Entonces, tengo que hacer lo contrario en el depósito. Entonces, sería una diferencia que resta. Porque es al contrario del cheque. Usted aprendiéndose las reglas de los cheques, ya fácilmente hace los depósitos porque ya sabe que le va a dar al contrario. ¿Me explico? Entonces aquí diríamos, si el error es en un depósito y el que se equivocó colocó una cantidad mayor, la diferencia se resta. ¿Por qué se resta? Porque aquí en el depósito la empresa sumó más. Como la empresa sumó 693 más, en el error, para poder corregir esa cantidad que sumó de más, en la conciliación hay que restársela al saldo, para que así podamos tener lo mismo que el banco. ¿Estamos? ¿No hay dudas con ese depósito? Entonces aquí ya como respondiendo a la pregunta de su compañera, ya pudimos ver en el caso del depósito, ¿verdad? Y como puede ver, el error se hace al revés del cheque, ¿verdad? Entonces procedemos a contabilizar eso en nuestra conciliación. Error del banco que resta. ¿Tenemos error del banco que suma? No. Bueno, entonces procedemos a sacar, como dice su compañera, lo primero, el saldo ajustado para el banco. Aquí no hay error que suma. ¿Cuánto nos da el saldo ajustado para el banco? A 634.300 le sumamos 125.979 y le restamos 115.286. A mí me sale 643.607. Nos daría, permítame, déjeme terminar y ya vamos a ver las preguntas. Primero termino y luego voy con preguntas. A menos que le haya dado una cantidad diferente a la compañera, entonces ahí sí. 600. 43.607. 633.607. 43.643.607. Licenciada, me parece que el error es en menos.
Eso es lo que... Sí, es que los 623 son tres. Sí, tiene razón, disculpen. Tiene razón, porque era diferencia del banco que resta, ¿verdad? Sí, gracias. Correcto, es lo que le iba a decir. Ah, disculpe, sí, yo pensé que era respecto a cómo se sacaba el saldo. No, Ali, que tenía sumando, entonces la diferencia se resta porque es mayor según la regla. Sí, tiene razón. Aquí ya lo tenemos que es en abajo, en resta, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Entonces iba acá abajito, ¿verdad? Ahí ya no me iba a cuadrar, ¿no? Gracias por la observación. Entonces, nos quedaría 125.286 en más y nos quedarían 115.979 en menos, ¿verdad? Sí. Ok, ¿y cómo sería el saldo entonces? Siempre nos da 643.607. Sí. Sí. Ok, entonces saquemos para los libros. ¿Cuánto nos daría acá en lo que suman? Recuerden que el saldo todavía no lo hemos sacado, ¿verdad? Porque es la incógnita. En la cantidad de más nos da 92.920. Sí. Y en la cantidad de menos nos da 84.155. Sí. Bueno, entonces ahora sí, pongamos mucha atención, ¿verdad? Lo que hizo su compañera, que es lo correcto, porque con la T no cuadra, ya lo probé yo, es partió con el saldo ajustado que encontró para el banco, ya lo viendo acá, y luego por diferencia sacamos el saldo de los libros. Si cuando yo saco el saldo ajustado sería el saldo en libros más los 92 menos los 84, y si yo ya tengo todo esto lleno, entonces lo hago al revés. A los 643 le sumo los 84 y le resto los 92 y ahí encuentro por diferencia el saldo en libros. Entonces lo hacemos, como dicen, de abajo para arriba. Al 643.607 le sumo 84.155 y le resto 92.920. Y ahí encuentro el saldo según libros. ¿Cuánto nos dio ahí? 634.842. 842. Y luego hacemos la comprobación, lo hacemos para, al contrario, 634.842, ya como que aplicamos la fórmula normal, más los 92.920 menos los 84.155 y nos tendría que dar el saldo ajustado. Que ahí yo hablé con la persona que había hecho la guía, los que mandaron la guía, ¿verdad? Y sí les hacía esa aclaración, ¿verdad? Porque este saldo que nos dio aquí el libro debería ser igualito al que está aquí en la T, miren. Lo que pasa es que ahí hubo un errorcito. El que hizo la guía me dijo, no, lleva un errorcito ese ejercicio 5, ¿verdad? Porque no da la T con el saldo que nos da en la conciliación, ¿verdad? Pero fue un errorcito del ejercicio, ¿verdad? Entonces, como el ejercicio lleva ese error en este saldo de las T, entonces trabajamos por diferencia. Y así me dijo, lo pueden hacer por diferencia para cuadrar. ¿Alguna duda con el ejercicio, chicos? No, Lick. Hasta ahora no, Lick. Sí, ahí la dificultad era que no le daba el saldo en libro. Yo estoy casi segura que si les hubiera dado el saldo en libros no hubieran tenido problema, ¿verdad? En el examen, pues yo trato de darles el saldo para que no haya ningún problema. Entonces, nos quedaría de tarea el ejercicio, que ya sería el último que hagamos, el 6 de tarea para mañana, ¿verdad? Igual lo vamos a desarrollar en clase, vamos a ver las dudas. Aquí sí ya es como que usted aprende a hacer las reglas y haga este ejercicio como que estuviera en la prueba, ¿verdad? Para ver cómo le va, para que así vaya estudiando y a la par practicando, ¿verdad? Prueba, usted tendría que estudiar los ejercicios que hicimos en clase, así como los que hicimos en clase. No vayan a estudiar otros ejercicios de la guía que no hayamos hecho en clase porque hay ejercicios, hay varios que tienen trampitas,
hay varios que tienen una dificultad y no haríamos de eso, ¿verdad? Sino que yo lo que haría es que vería los que hicimos en clase y como uno que hicimos en clase, yo les pondría en la prueba. Cosas que no hacemos en clase, yo no les pongo ni en prueba ni en examen. Entonces, de repente, usted se toma un ejercicio bien complicado, ya les voy a decir como hay unos ejercicios que están redactados de otra manera y entonces este tipo de ejercicio no lo vamos a hacer. Por ejemplo, les voy a poner uno acá. En Mande, ¿alguien me estaba hablando? Yoli, es que verdad que habíamos dicho que parece que usted dijo que las clases iban a ser lunes, martes, miércoles y viernes. Pero en el grupo nosotros habíamos estado platicando a ver si nos podía dejar las clases mejor corridas para tener el viernes libre, pero no sé cómo estará de tiempo usted. Déjenme ver, porque es que los jueves normalmente tenemos una reunión. Por eso es que no les puse jueves. Y así como que les daba un descansito entre semana para luego recapitular el viernes. Porque, por ejemplo, ahorita que iríamos a prueba el lunes, a mí me gusta como que el viernes hacemos un repaso de todo y así para la prueba el lunes. Entonces, lo siento como que de jueves a lunes es como bastante tiempo. Pero déjenme analizarlo. Sí, tiene razón. Entonces, así, por ejemplo, digamos, mañana practicamos, ¿verdad? Hacemos el último ejercicio. Mañana es miércoles, ¿verdad? Entramos a la teoría del otro tema porque hay que ir viendo el siguiente tema para no atrasarlo, ¿verdad? Pero solo teoría, para no ver cosas prácticas. Luego el jueves ustedes practican, el viernes hacemos un repasito de las reglas y de las dudas que tengan, el lunes prueba. Así es que tenía yo estructurado, ¿verdad? Igual cuando vamos a examen, recuerden que los exámenes son los sábados. Entonces, de repente ahí el sábado va usted a examen, entonces el viernes como un repasito de todo lo que vimos y preguntas y toda la cuestión para el sábado el examen. Sí, tiene razón. Pero eso es negociable, no se preocupen, si podemos como intercalarlo. Podríamos intercalarlo porque el día libre puede ser jueves o puede ser viernes, cualquiera de los dos. No hay problema, pero así, por ejemplo, en este caso de esta semana me gustaría más que fuese así, por lo de la prueba de lunes. Y así ustedes el jueves estudian, practican y lo que es el viernes ya me dicen las dudas y ya estaríamos como listos para el lunes la prueba. Bueno, siempre teniendo sábado y domingo para que usted haga otro repasito más. Clic, la hora del examen, disculpe. El examen son los sábados a las 2. Siempre, siempre. Siempre, siempre. Y ¿Esa hora no es negociable? No, no. Los exámenes no porque son unificados. Todos los hacemos el mismo día. Lo único que cambia con nosotros es un poquito la hora, porque hay secciones que lo hacen a la 1 de la tarde, pero a mí casi no me gusta la 1 porque como que, ay, ustedes acaban de almorzar o no, ni almuerzan del estrés, entonces es un poquito complicado, ¿verdad? No es como uno almorzar tranquilo, después se le rebaja y después vamos al examen. No como que acaba de comer y ya el examen de un solo. Entonces, por eso lo hago a las 2. Pero eso sí, no se puede negociar. Lic, ¿de 2 a qué hora? 4:30, 5. Ahí dependerá qué tan largos están los ejercicios y qué tan rápido están trabajando ustedes, ¿verdad? Ok, gracias, Lic. Bueno. Entonces, ¿están viendo en pantalla la guía, chicos? Sí. Ok, entonces lo que les explicaba, ¿verdad? Les voy a enseñar, por ejemplo, para mañana nos quedaría de tarea el 6, ejercicio 6. La única diferencia que hay con el 6 es que los cheques en circulación que le da ahí, si usted se fija en el punto número 3, esos cheques, usted lo tiene que sumar, ¿verdad? Para sacar los cheques en circulación. Solo lo suma todo, ¿verdad? Y la suma total es la que usted va a poner en cheques en circulación. Entonces, para la prueba, vamos a estudiar los ejercicios que hicimos en clase. Entonces, porque quiero mostrarles acá, ¿verdad? Por ejemplo, usted ya va a decir, lo que hicimos en clase fueron estos y esto. Entonces, eso usted lo vuelve a hacer el fin de semana para practicar, pero ya primero viendo en el cuaderno, ¿verdad? Y luego sin ver en el cuaderno para que usted ya se esté preparando para la prueba. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, este ejercicio, les voy a enseñar, que ya está presentado en otra forma. Este es el ejercicio 8. Miren cómo está presentado el ejercicio 8. En el ejercicio 8, ¿cuál es la diferencia? Que me está dando
los cheques, todos los depósitos, y me da lo que contabilizó la empresa en los libros y lo que contabilizó el banco. Este procedimiento para conciliar es diferente. Tendríamos que ir ya, es como que ya tenemos el estado de cuenta del banco y lo que tiene la empresa en los libros y empezamos a chequear uno por uno, ¿verdad? Por ejemplo, el cheque que aparece aquí primero, 2521 por 16,000, yo lo tengo que buscar en el banco a ver si lo tiene el banco y si lo tiene igual. Y vemos que aquí está el depósito, el cheque, perdón, 2521, después del depósito 60, y está por 16,000. Hay una diferencia ahí, sería un error. Pero lo que les quiero decir es que este se soluciona de manera diferente a lo que hemos hecho. Entonces, este no le va a venir en la prueba, ¿verdad? Este no. Entonces, no se vayan a querer resolver toda la guía y querer hacer ejercicios, porque cada ejercicio tiene su dificultad o su trampa o su lado raro, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, ¿por qué es así? Porque nos quiere presentar la información de ambos para que nosotros ya, es como que estemos en la empresa y empezáramos a chequear cosa por cosa a ver si está igual en la empresa que en el banco. Pero el procedimiento es diferente. Como no lo hemos visto, entonces así no vendría en la prueba. Estamos. Por cuestión del tiempo, prefiero como que, ¿qué pasa con los ejercicios que hemos hecho? Ya le voy a dar la palabra. Los ejercicios que hemos hecho, ya pasamos este procedimiento de chequear todo. Y después de que chequeamos todo, ya le dice ahí cuál es el cheque en circulación, depósito en tránsito, o sea, ya nos está dando las diferencias. En este ejercicio 8, uno tiene que encontrar esas diferencias. Y, dicho sea de paso, nos presenta la conciliación del mes anterior. Todo lo que está aquí es conciliación del mes anterior. Entonces, la forma de solucionarlo es diferente, la forma de responderlo. Entonces, no lo vayan a estudiar, solo van a estudiar lo que vimos en clase. Dígame, Gerson, ¿es que quiere hablar? Sí, con cuestión del examen, ahí sí se lo podemos mandar en Excel, ¿va? O igual, copiado en el cuaderno. Todo va a mano. Pruebas y examen, todo va a mano. Usted podría usar Excel, como decir, voy a hacerlo yo en Excel a ver si me cuadra y luego lo pasa a mano. Usted lo puede usar para cuadrar su ejercicio. Es más práctico hacerlo así, ¿verdad? En Excel primero. Los que pueden tener acceso a Excel, ¿verdad? Pueden tener una computadora. Es que yo lo hago en Excel y ahí lo paso en el cuaderno. Sí, está bien, no hay problema. Con tal que cuando me lo suba sea a mano, ¿verdad? Entonces, ¿captaron ahí lo que les quise decir? Ejercicios que no hicimos en clase, no se vayan a querer empezar a hacerlos porque de repente van a encontrar con dificultad. Este es otro, miren, parecido al 8. Este tampoco va a venir así. Solo lo que hicimos en clase. Este ya se parece un poco a lo que hemos hecho. Este sí podría ser, ¿verdad? Pero preferiblemente los que hicimos en clase, ¿verdad? Como uno de los que hicimos en clase va a venir. O puede ser combinación, que yo agarre un inciso de uno, un inciso del otro. ¿Verdad? Parecido, ¿verdad? Lo único que pueden cambiar son los valores porque no va a venir el igualito, ¿verdad? Tiene que haber diferencia de valores. Este se parece a lo que hemos hecho en clase, mire el 10. El 10 sí se puede hacer, pero habría que ver si cuadra. El 11 también se parece a lo que hemos hecho en clase. El 12 ya no, miren, el 12 le presenta la conciliación anterior y le está dando lo que, esto es lo que contabilizó uno por uno los cheques, el banco y luego lo que contabilizó la empresa. Esto no, ese no lo vimos, perdón. Entonces, cada ejercicio tiene como su dificultad. Por eso les digo que lo que vamos a trabajar son los que miremos en clase. Ejercicios, hay muchos ejercicios y hay presentados de diferente manera. Y a veces ya cuando están presentados de diferente manera ya crea como una dificultad en el alumno. Entonces, ¿estamos claros, chicos? Sí. Sí, solo es el 6 para mañana, ¿verdad? El 6 para mañana. Sí. ¿Verdad? Ya con eso concluiríamos. La persona que me preguntó de los exámenes de los sábados, si quiere me escribe para que me plantee si tiene algún problema, cuál es el problema suyo.
y así lo podamos analizar y yo le respondo, ¿verdad? Ahí a través de Élica o Rosalba, ¿verdad? De su número privado le escribí a alguna de ellas y ahí lo platicamos para que voy a analizar su caso. ¿Quién fue que me preguntó? La hora del Gracias. día de la prueba, profe. ¿Quién fue que me preguntó? Yolic, Alina. Alina. Ah, la hora de la prueba tiene que ser a la hora de la clase, de 8 a 9. Lick, ¿y la fecha del examen? Todavía no hemos dado el calendario. Creo que ya lo como es un calendario de todas las clases unificadas, entonces lo están trabajando y lo autorizan de la jefatura. Entonces tienen que, ya lo tienen como redactado, pero todavía no le han puesto la firma, la decanatura, entonces hay que, porque lo revisan primero, ¿verdad? Para ver que no choque con otros exámenes unificados, tanto de ciencias económicas como de otras carreras, ¿verdad? Entonces, yo se lo voy a estar dando en cuanto nomás salga. Pero lo que hacen siempre es que contamos 4 o 5 semanas desde que empezaron las clases, ¿verdad? En el caso del primer parcial, como hay adiciones y cancelaciones y hay algunos alumnos que se unieron hasta la segunda semana, entonces por eso dan a veces 5. Pero vamos a ver que si el calendario pues concuerda con 5 semanas o 4. Pueden ser 5 o pueden ser 4. Yo le voy a estar dando la fecha en cuanto nos den el calendario. Entonces nos vemos mañana, chicos, si Dios así lo permite. Y cualquier cosita me escriben. Excelente, gracias. Buen día. Bueno, gracias igualmente.